62% de las mujeres y 93% de los hombres vieron pornografía durante la adolescencia. El aprendizaje social es el que se aprende a través de la observación e imitación. El 50% de las personas reconoce que han aumentado sus conductas de riesgo después de haber consumido pornografía. ¿La pornografía educa o maleduca? ¿Produce estereotipos? Muchos adolescentes se sienten insatisfechos con su imagen corporal. ¿Qué tanto de nuestra manera de entender el sexo, nuestra corporalidad y la relación masculino-femenino vienen de la pornografía y de los medios de comunicación masiva? Todo esto hoy en... Bienvenidos a una emisión más de Me Toca Este Mundo, el noticiero de responsabilidad social. Mi nombre es Ainda Macías y estoy feliz de compartir este espacio con ustedes y con Kevin. En este mundo me toca pornografía versus erotismo. ¡Comenzamos! La pornografía es una industria que genera millones de dólares anualmente, una oferta a la que cada vez es más fácil acceder. Desde que el Internet llegó a nuestras vidas, cualquier persona, con un simple clic, encuentra material pornográfico. Por eso, es importante que conozcamos los efectos que puede tener en nuestra construcción como individuos, en nuestras percepciones y vivencias de la sexualidad y la vida afectiva. Porque es un hecho que lo que vemos y oímos continuamente lo vamos normalizando e incorporando a nuestra manera de pensar y actuar. A esta manera de aprender imitando también se le conoce como aprendizaje social. Aceptar como normal algo que antes no lo era. Muchas chicas y chicos jóvenes recurren a la pornografía para aprender lo que se espera de ellos en el acto sexual. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que ven en la pornografía son conductas de riesgo, machistas, violentas, heterosexuales, estereotipadas, poco creativas y en las que no hay preocupación o interés por los sentimientos, gustos, deseos de la otra persona. La mujer, por lo general, es considerada como un objeto que está ahí para satisfacer sumisamente los deseos del macho de la manera más humillante. Es muy probable que tampoco sepan que al dar clic le están dando cuerda a una industria millonaria asociada con la explotación de las personas, como veremos más adelante. Los actores y actrices porno representan el papel de máquinas sexuales con cuerpos canónicos que pueden durar horas y horas en el acto sexual. Evidentemente, como en cualquier película, detrás de esto hay un guión, actuación y escenografía. Nada es real. Sin embargo, es un discurso de lo que se espera que seas. Ocurre a menudo que las y los adolescentes ven pornografía antes de tener sus primeras relaciones sexuales y cuando finalmente las tienen, se decepcionan porque no es como en las películas. Nadie les ha dicho que todo está manipulado, que muchas veces los cuerpos están operados o que los actores usan prótesis o fármacos para mantener la potencia sexual. Al ver estos videos como si fueran representaciones de la realidad, se está construyendo a una representación sesgada de lo que es la sexualidad, el cuerpo y la relación con los demás. Por eso es importante aprender a pensar críticamente sobre lo que vemos. Definamos primero qué es la pornografía. El Diccionario Real de la Academia Española la define como la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Es material explícito que no deja nada a la imaginación y que por lo general es de fácil acceso en el Internet. Someter es un verbo que nombra la acción de oprimir, doblegar o dominar a otro ser humano. Veamos el siguiente reportaje. Cuerpos perfectos, brillantes, exuberantes, órganos sexuales de tamaños desproporcionados, tacones, tangas, sábanas de seda, autos deportivos, mansiones, yates, todo esto vende. La pornografía vende, y para muestra estos datos, 800 millones de sitios web pornográficos, 115 millones de visitas al día. La pornografía tiene más vistas al día que Twitter, Facebook y Netflix juntos. 219,000 videos son vistos por segundo. 20% de la pornografía en la red es infantil. ¿Crees que esto genera ganancias? Genera ganancias millonarias. ¿Pero qué hay detrás de todo este negocio?
Muchas veces la pornografía está asociada al negocio de la prostitución y la trata de personas. El informe Fight the New Drug de 2019 sostiene que el 49% de las mujeres víctimas de explotación sexual dijeron que mientras se prostituían las habían grabado. El consumo de pornografía, además, fomenta la demanda del tráfico sexual, así que es una serpiente que se muerde la cola. Mujeres jóvenes caen en el engaño de trabajos bien remunerados en otras ciudades o países con el boleto de avión pagado y terminan viéndose aisladas, amenazadas, explotadas y endeudadas por su mantenimiento y traslado, por lo que no pueden alejarse de la industria. Pero la pornografía, como todo, muta con las tecnologías y ahora hay otras maneras de producirla y venderla. ¿Has oído de sitios como OnlyFans, en los que se paga una membresía mensual para seguir a personas y ver sus contenidos? Originalmente este sitio se creó para que la gente pudiera monetizar sus profesiones, por lo que encontrabas el contenido de creadores, entrenadores, figuras públicas, actores, etc. Sin embargo, últimamente se ha descubierto que la plataforma también es muy utilizada para vender pornografía y contenidos extremos. Aunque la plataforma tiene filtros de edad, siempre hay grietas por donde se puede traspasar, e incluso hay menores subiendo y vendiendo sus contenidos. ¿Qué implicaciones puede tener todo esto? De acuerdo con el informe Desinformación sexual, pornografía y adolescencia de Save the Children, parte del deseo sexual entre los adolescentes se construye a través de ver pornografía. Si lo que están viendo son prácticas sexuales violentas y vejatorias, en las que se ofrece una visión placentera del sufrimiento de las mujeres, en las que no hace falta su consentimiento, disfrute o placer, o en las que llanamente se presentan actos sexuales con menores de edad, se corre el riesgo de que esto se normalice y pueda generar este tipo de relaciones. Ver habitualmente este tipo de pornografía, sin que medie un pensamiento crítico, corre el riesgo de que se transmita el mensaje de que es normal devaluar a las mujeres, que es normal verlas como objetos sexuales y que el dolor femenino es erótico. Otras concepciones erróneas son que las relaciones sexuales no requieren de consentimiento, que la violencia y la humillación son excitantes, que todos los cuerpos son iguales y de un solo color, que solo existen los heterosexuales, que todas las relaciones son casuales, en fin. El porno no va a dejar de existir, por eso es importante aprender a leer críticamente las representaciones sexuales que nos muestran y reconocer aquello que violenta nuestra experiencia afectiva, sensorial y de intimidad para no caer en esas actitudes. Para hablar de esto y más, hoy platicaremos con Matilde Margarita Domínguez Cornejo. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por aceptar nuestra entrevista, Matilde. Para empezar, ¿qué es el erotismo y cuál es su función en la vida sexual de las personas? Pues mira, el erotismo es por decirlo de una manera, sensaciones que tenemos hacia ciertas cosas, objetos o personas, sensaciones del tipo sexual. En la sociedad actual se piensa que solo puede ser hacia personas, pero realmente hay objetos, imágenes, representaciones que nos causan cierto tipo de erotismo o que se consideran eróticas, ¿no? Entonces, digamos, el erotismo puede estar en una obra de arte, puede estar en una película, puede estar en una imagen, en un objeto, y también se puede hacer a través de las personas. Y pues la función, digamos, tiene no sé si en la vida sexual propiamente, pero sí en la vida social, porque la sexualidad, digamos que no nada más tendría que ver con las personas individuales, la sexualidad pues tiene que ver con la vida social en general. O sea, es una forma en la que se regulan ciertas conductas que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad. Entonces, digamos que el erotismo tendría que ver en la vida sexual de una persona o de la sociedad, en que son las formas en que se nos enseña a erotizar, ya sea ciertas partes del cuerpo, ciertos objetos, ciertas representaciones. ¿Cuál es la diferencia entre pornografía y erotismo? La pornografía sería este mundo de comercio sexual en donde se explota y se le ofrece al espectador, al lector, al oyente, a los que vemos las imágenes o a las que vemos las imágenes, material sexualmente explícito.
¿no? En donde la excitación y estas sensaciones o emociones que podemos sentir a eso que nos están diciendo que es erótico, pues se da preferentemente a partir de la objetivización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, esa pornografía que está dentro de este comercio sexual es, por una parte, o no, más bien, es una forma en donde se muestran ciertas características de cómo tendría que ser no la sexualidad, porque la sexualidad está en muchas otras cosas, no solo en las relaciones sexuales, sino en la pornografía se muestra solo la sexualidad a través de las relaciones sexuales y con un corte y una visión totalmente masculina en donde se ha dejado fuera las emociones, los sentimientos y el erotismo que las mujeres pudieran tener. Y la pornografía genera mitos, ¿no? Genera muchos mitos de cómo tendría que ser las relaciones entre los hombres y las mujeres, y particularmente las relaciones sexuales, ¿no? Se idealizan posturas sexuales, se muestran cuerpos que no son, que no los tiene el grueso de la población, ni hombres ni mujeres, se muestran pues genitales hipersexualizados, se muestran que las mujeres siempre están dispuestas a tener una relación sexual, se muestran a las hombres y las mujeres que salen en esos videos con ropas que no generalmente se utilizan. Entonces eso idealizan formas, o se generan formas idealizadas de cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Y mucha pornografía, o la pornografía que más se consume o la que más se vende, porque como bien dije está en una ideología de mercado, entonces hay una oferta y porque hay una demanda, es aquella que muestra una masculinidad cruel, donde se somete a las mujeres, donde se humilla y se les cosifica, ¿no? Entonces eso generan como visiones violentas sobre cómo tener relaciones sexuales. Entonces la diferencia sería que el erotismo puede estar en muchas otras cosas que no tiene que solo ver con las relaciones sexuales o las relaciones entre hombres y mujeres, y la pornografía sí es la explotación directa de tener relaciones sexuales entre hombres y mujeres, aunque hay otro tipo de pornografía, pero el hegemónico sería ese, con fines de lucro, ¿no? O sea, lo que se quiere es lucrar con eso. Y el erotismo busca otro tipo de sensaciones a través de otros objetos, de otras relaciones, de la palabra también. ¿Qué significa cuando se dice que la pornografía objetualiza a las personas? Objetualizar sería tratar como cosa a alguien. Y eso significa, dentro de la pornografía, es que esa persona o esa mujer, ese menor de edad digamos, u otro que está ahí, se le va a ejercer un poder sobre esa persona y esa persona tiene que estar a los deseos de la persona que ejerce poder, ¿no? Entonces, ahí lo único que se está haciendo cuando se dice cosificar es: yo te trato como una cosa, tú estás a mi servicio, y en este sentido, dentro de lo que se considera pornográfico, es decir, material sexualmente explícito, estás a mi servicio de lo que yo quiera sexualmente. ¿Por qué se dice que la pornografía es un discurso? Es complicada, un poco compleja esta pregunta, porque los discursos, digamos, lo que uno habla o lo que uno dice, una serie, una película, un libro, pues quedan en la rama un poco como de la fantasía, de la idealización. Una cosa es que yo diga: hoy me llamo Matilde, y mañana me va a llamar Pedro, y todos digan: ay, sí. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que yo lo haga, ¿no? Es un poco como pensar en este dicho del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Uno puede decir muchas cosas y otra cosa es que uno las haga. Entonces la pornografía es un discurso en ese sentido, que uno ahí ve muchísimas cosas, ¿no?, que existen y que son idealizadas, y que uno ve esas, dependiendo de la imagen, la película, el video, lo que estemos viendo, vemos unas fotos en donde se hizo mucha producción, en donde lo que decía antes, hay cuerpos que no vemos así como en la calle, que uno no sale y los ve, que se hipersexualizan ciertas partes del cuerpo, se muestran solo cierto tipo de cuerpos, se muestran cierto tipo de imágenes, en donde se nos dice que solo esas partes del cuerpo pueden ser erotizadas. Y entonces cuando queda como discurso, queda como una fantasía a la que vamos a aspirar, a la que uno piensa, o sea, cuando uno está chavo y todavía, o chava y todavía no tienes relaciones, pero quieres porque así es la vida.
y viste pornografía, o lo que te enseñó o quienes te enseñaron que era la sexualidad o que era tener relaciones sexuales fue el porno, pues uno idealiza eso y piensa que eso es lo que tiene que pasar. Hay datos que indican que muchos jóvenes acuden a la pornografía buscando información sobre educación sexual. ¿Puede la pornografía educar? ¿Hay pornografía educativa? Mira, hasta ahora yo no conozco una pornografía educativa. Sí hay alternativas de otras formas de entender, ¿no?, la pornografía o de entender el material sexualmente explícito. Yo diría, ahorita no creo que dentro del mercado que existe o el comercio sexual que existe, porque hay muchas cosas, ¿no? O sea, en el comercio sexual hay muchas cosas, pero particularmente dentro de la pornografía yo diría que no. Porque se instaura en una estructura de mercado, oferta-demanda. Y desgraciadamente, mientras no cambie la demanda, es decir, mientras no cambiemos lo que estamos pidiendo consumir, nos van a dar eso. Entonces, todavía no creo que exista una pornografía que pueda ser educativa, ¿no? Porque en la pornografía tiene muchos estereotipos que tienen que ver con el machismo, ¿no?, y con reproducir y objetivar el cuerpo de las mujeres. ¿Qué otro tipo de representaciones eróticas existen? Existen tantas como nos podamos imaginar, porque digamos que el erotismo es una gama de sensaciones y a lo mejor, por ejemplo, por poner un ejemplo burdo, a mí me puede resultar erótico ver una manzana, ¿no? En un ejemplo muy burdo. Pero a lo mejor alguien más dice, pues esa es una mugre manzana, a mí no me causa pero nada, ¿no? A lo mejor a alguien le puede resultar erótico ver las meninas de, ¿quién las pintó? De Da Vinci, ¿no? No sé, o ir a la Capilla Sistina, o sea, es una experiencia sensual, artística, ¿no?, que nos causa cierto tipo de placer ver ese tipo de arte, ¿no?, a quien le guste. Entonces puede haber miles, ¿no?, de representaciones eróticas. ¿Pornografía es sinónimo de prostitución y de violencia? Yo creo que sería como estigmatizar, ¿no?, todo. No siempre, o sea, lo que hay que entender es que en efecto las representaciones que nos muestran sí tienen que ver en cosificar el cuerpo de las mujeres a través de ciertas prácticas de violencia y tal, pero no siempre se tiene que entender así, porque hay que entenderla en el contexto en el que está siendo producida esa representación pornográfica, ¿no? Entonces, si está dentro del mercado, pues probablemente sí, ¿no? Porque si pensamos o hacemos una investigación sobre quiénes producen las películas porno, quiénes son las estrellas porno, qué mirada o quiénes son los directores, pues casi siempre es la mirada masculina, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor podemos decir que no se tiene que entender como prostitución, porque eventualmente las estrellas porno no están ejerciendo el trabajo sexual como tal, sino están siendo actores o actrices, ¿no?, de una película que tiene contenido sexualmente explícito. Digamos, la prostitución, ahora ya llamado trabajo sexual para muchos y muchas, pues tendría que ver en recibir dinero por tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Y en este sentido ellos o ellas no reciben dinero por tener relaciones sexuales con alguien, ellos reciben dinero por actuar, de alguna manera, una relación sexual de contenido explícito. ¿Has oído de plataformas como OnlyFans en los que la gente monetiza sus profesiones o saberes? ¿Crees que esto pueda redefinir o modificar de alguna manera la pornografía? ¿En qué sentido? Sí. O sea, yo creo que el internet vino a revolucionar la industria de la pornografía y a revolucionar también la cierta explotación que sufren algunas mujeres, algunas personas. ¿Por qué? Porque ya yo en mi casa, ¿no?, puedo decir, necesito un dinerito, hacer contenido sexualmente explícito o pornográfico y subirlo a mi plataforma OnlyFans. No necesito un productor, no necesito a otra persona, o le puedo decir al vecino, a mi amigo, a mi amiga, y hacemos una serie de contenidos y el dinero me genera a mí una ganancia. Obviamente la plataforma OnlyFans queda con un porcentaje, pero es decir, ya cualquiera puede acceder a esto. Y con cualquiera me refiero a que se rompen también las barreras transnacionales. Si uno se mete a OnlyFans, a lo mejor la persona que estás viendo está en, no sé, en China
o tal, ¿no? Entonces, claro que ha venido a revolucionar totalmente, porque lo que hay es una variedad de cosas que se nos presentan en el internet que podemos ver y sobre todo que podemos ver de manera gratuita. ¿Cómo puedo ver críticamente la pornografía? ¿Qué preguntas puedo hacerme al ver estos contenidos? Es importante sí tener formarnos un criterio, ¿no? De forma crítica es tener un criterio, y eso quiere decir tener cierto tipo de filtros para ver o no ver, o decir, bueno, yo no voy a darle mi dinero para que esto se siga reproduciendo, ¿no? Así de sencillo. O no voy a hacer que esto se vuelva viral, ¿no? Porque cuando uno le da play a algo, se hizo viral, o sea, ya es uno más, ¿no? Entonces ya se vuelve reproducción, o el contenido que me pasaron por WhatsApp, lo paso, entonces ya, ¿no? Se pasa de voz en voz y se empieza a hacer viral. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues yo creo que hay que tener una postura crítica, en primer lugar, de las relaciones entre los hombres y las mujeres, tengamos la orientación sexual que tengamos. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que ver es que las mujeres sí estamos en un lugar de desigualdad, o sea, nosotras ni nosotros inventamos el mundo, ya llegamos a un mundo que tiene muchas desigualdades sociales, no nada más de género, muchas, de clase social, étnicas. Y llegamos a un mundo ya desigual en donde nos tenemos que insertar, pero el chiste es darnos cuenta en qué lugar estamos y en qué lugar de desigualdad también estamos, o de privilegio, ¿no? Entonces, si yo estoy en un lugar de privilegio, pues lo primero es darme cuenta que estoy en un lugar que soy un ser privilegiado, una mujer, un hombre privilegiado, y que puedo reproducir esas opresiones hacia otras y otras. Matilde, muchas gracias. Hasta la próxima. Pues muchas gracias por la entrevista. Realmente es un tema mucho más complejo, pero espero que les haya quedado claro un poco, o les haya dado directrices hacia dónde dirigirse. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para saber más. Si te da curiosidad saber cuáles son las diferencias entre el sexo del porno y el sexo real, ve este video. Sexo en el porno versus sexo real. Diferencias explicadas con comida. La serie inglesa Sex Education también es una manera amena de aprender sobre sexualidad y relaciones afectivas. En la página de Save the Children España puedes encontrar un informe muy completo sobre pornografía y adolescencia, con preguntas y testimonios muy interesantes para saber qué piensan los jóvenes sobre este tema: desinformación sexual, pornografía y adolescencia. Y por último, te recomendamos la charla TED, cómo la pornografía cambia la forma en la que piensan los jóvenes sobre el sexo. Hemos hecho un breve recorrido sobre qué es la pornografía y cómo puede llevarnos a normalizar actitudes que violentan. Desde el noticiero cultural Me Toca Este Mundo, te invitamos a que reflexiones sobre este tema con tus amigos y familia. Comparte tus reflexiones en nuestras redes. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.